concavidad, convexidad y puntos de inflexión y cómo hallarlos en una función. Para que entiendas este video necesitas conocimientos previos de cálculo diferencial, tales como inecuaciones, funciones y derivadas. Estos son los más importantes. Empezaré a explicar 3 definiciones antes de proceder a resolver el ejercicio. Empecemos. Una función es convexa en un intervalo de su dominio cuando al unir dos puntos cualesquiera de dicho intervalo, el segmento que se forma queda encima de la gráfica. Como podemos ver, esta función f de x igual a x cuadrada es convexa porque al unir dos puntos cualesquiera, el segmento de recta que se forma quedará arriba de la gráfica. Como vemos, el segmento morado y el segmento verde. Este intervalo se calcula cuando f' de x es mayor a 0, como lo podemos ver aquí. Ahora, una función es cóncava en un intervalo de su dominio cuando al unir dos puntos de dicho intervalo, el segmento de recta que se forma está debajo de la gráfica, y este intervalo se calcula cuando f' de x es menor a 0. Como podemos ver, el segmento azul, y si yo trazo un segmento verde, en cualesquiera dos puntos quedan debajo de mi gráfica. Un punto de inflexión es el punto donde una función pasa de ser convexa a cóncava o viceversa. En este ejemplo, el 0 es un punto de inflexión. Para calcular los posibles puntos de inflexión es necesario igualar f' de x a 0 o ver cuando no existen. Y al obtener valores para x, o sea, x igual a a, el criterio de puntos de inflexión menciona que a será un punto de inflexión si al evaluar a en la segunda derivada de x hay un cambio de signo. El cambio de signo representa la concavidad o la convexidad, como aquí lo podemos ver. Aquí es convexa y aquí es cóncava. También podemos identificar rápidamente si en una función no hay puntos de inflexión cuando la tercera derivada de x es igual a 0. Eso quiere decir que no hay puntos de inflexión. Pero, aunque sea diferente a 0, no necesariamente tiene puntos de inflexión. Tal es el caso de las parábolas. Las parábolas siempre tienen una concavidad o una convexidad. Entonces no tienen puntos de inflexión. Ahora que ya tenemos claros estos conceptos, determinaremos los intervalos de concavidad, convexidad y puntos de inflexión de la función 3x a la 4 más 4x cúbica. Bueno, para empezar, tengo que encontrar la primera derivada de esta función. Entonces, hallo la primera derivada. Derivada de 3x a la 4 es 12x a la 3, más la derivada de 4x al cubo, que es 12x al cuadrado. Ahora tengo que hallar la segunda derivada de mi función original. Para hallar la segunda derivada derivo esta. Derivada de 12x al cubo es 36x al cuadrado más la derivada de 12x al cuadrado, que es 24x. Bueno, ahora me doy cuenta que 36 y 24 tienen un máximo común divisor que es 12 y puedo dividirlos, ahorita van a ver, para que el proceso de hallar la convexidad y concavidad sea más fácil. Entonces tengo 36x al cuadrado más 24x. Esto lo puedo dividir entre 12 y me queda 3x al cuadrado más 2x. Me doy cuenta que aquí existe un factor común que es x, entonces puedo factorizar. Saco la x, 3x más 2. Bueno, ya que yo tengo esto, necesito ahora saber cuándo f' de x es mayor a 0. Para esto voy a utilizar inecuaciones. Ahora, si f' de x es igual a 36x al cuadrado más 24x, que lo puedo ver como x por 3x más 2, necesito encontrar los intervalos donde x por 3x más 2 sea mayor a 0 para hallar la convexidad. Entonces procedo. Voy a hacer una pregunta: ¿cuándo esto es mayor a 0?
Como yo aquí tengo un producto, entonces en un producto el multiplicando o el multiplicador, ambos deben ser positivos o ambos deben ser negativos para que el producto sea mayor a 0. Por lo tanto voy a tener dos casos, donde ambos sean positivos y donde ambos sean negativos. Veamos el caso 1, donde x es mayor a 0 y 3x más 2 también es mayor a 0. Esto me va a implicar que 3x es mayor a menos 2 y que x es mayor a menos 2 tercios. ¿Ok? Si yo lo veo esto en una recta, yo aquí tengo dos conjuntos. Tengo dos conjuntos. Voy a ver cuándo estos dos conjuntos son compartidos para sacar uno. Entonces tengo menos 2 tercios, 0, por aquí tengo a infinito y aquí tengo a menos infinito. Entonces, para todos los x mayores a 0, aquí los tengo, y veo que para los x mayores a menos 2 tercios, lo voy a pintar con otro color, con morado. Entonces veo que ambos conjuntos se unen en este intervalo, que es de 0, infinito. Aquí es donde mis conjuntos se hacen uno. Bueno, ahora voy a proceder al caso 2. Ya encontré que aquí los dos son positivos, pero me hace falta ver cuándo los dos son negativos. Eso también me da un producto positivo. Entonces veo que x sea menor a 0 y que 3x más 2 también sea menor a 0. Cuando 3x es menor a menos 2 y cuando x es menor a menos 2 tercios. De igual manera trazo una línea y aquí indico menos 2 tercios para ubicar estos intervalos. 0, por aquí tengo infinito y por aquí tengo a menos infinito. Y con dos colores, para que veamos, los ubico. Cuando los x menores a 0, están todos estos, x menores a 0 y x menores a 2 tercios, lo voy a poner con otro color. Y aquí veo que estos dos conjuntos se hacen uno. Entonces yo tengo que es del intervalo de menos infinito a menos 2 tercios, donde también me da un producto positivo. Entonces yo puedo concluir que f' de x es convexa voy a empezar en el orden menor, de menos infinito a menos 2 tercios, unión con 0, infinito. Ahora me hace falta ver cuándo es cóncava, es decir, cuándo f' de x es menor a 0. Para esto, si nos damos cuenta, también necesito hacer un cuestionamiento, pero ahora al revés, ¿no? ¿Cuándo un producto de dos números es negativo? Pues cuando uno de estos es negativo, ya sea que este sea negativo y este positivo o al revés. Vamos a poner el caso 1. Cuando x es menor a 0 y 3x más 2 es mayor a 0. Aquí ya lo habíamos obtenido. Cuando x es mayor a menos 2 tercios. Y el caso 2, cuando x ahora va a ser mayor a 0 y 3x más 2 va a ser menor a 0. Igual este ya lo habíamos obtenido aquí, que es cuando x es menor a menos 2 tercios. De igual manera,
si yo hago una recta aquí para ver cuando estos conjuntos se hacen uno, voy a ponerlo por acá. Aquí está menos 2 tercios, aquí está el 0, más infinito, menos infinito. Para los x menores a 0 son estos, y para los x menores a menos 2 tercios, mayores a menos 2 tercios, son estos. Entonces yo veo que los conjuntos donde se hacen uno solo es de menos 2 tercios a 0. Entonces puedo decir que aquí es de menos 2 tercios a 0. Ahora, si veo aquí tengo menos 2 tercios, aquí tengo el 0, aquí tengo el infinito y aquí tengo el menos infinito. X menores a 0, X mayores a 0, perdón, están acá. X menores a menos 2 tercios, están aquí. Aquí no tengo una unión de los conjuntos, por lo tanto este conjunto se le llama vacío. Aquí yo tengo un vacío. Por lo tanto solamente f' de x es cóncava en el intervalo menos 2 tercios, 0, y lo concluyo así. Aquí. Ahora vamos a obtener los puntos de inflexión. No borré mi procedimiento anterior hasta la segunda derivada porque lo ocuparé. Ahora igualaremos la segunda derivada a 0 y bueno, como mi segunda derivada es 36x al cuadrado más 24x, esto lo tengo que igualar a 0. Veo que igual que hace un rato lo mencioné, tenemos un máximo común divisor que es el 12. Bueno, si 0 dividido entre 12 me sigue dando 0. Esto me queda igual a 3x al cuadrado más 2x es igual a 0. Factor común. Cuando el producto de dos números es 0, cuando uno de ellos es 0. Entonces puede ser que x sea 0 o que 3x más 2 sea igual a 0. Esto me implica que 3x es igual a menos 2 y que x es igual a menos 2 tercios. Bueno, ahora que ya tengo estos números, tengo que tomar en cuenta que posiblemente estos son las x de los puntos de inflexión, pero no seguramente. Como lo expliqué en la primera parte, el punto de inflexión tiene que ser evaluado en f' de x. Entonces, en este caso, el 0 y el menos 2 tercios van a ser evaluados aquí. Y vamos a ver el signo. Entonces, recordemos que esto es igual a x por 3x más 2. Ahora vamos a ver el signo. Solamente me interesa el signo. ¿Qué número está antes del menos 2 tercios? Podemos evaluar al menos 1. Menos 1 por 3, menos 3, más 2, menos 1, por menos 1, menos por menos da más. Aquí tengo el menos 1 medio por 3, menos 3 medios, más 4 medios, 1 medio positivo, por menos 1 medio, menos por más da menos. Después del 0 tengo un 1, con el 1 es más fácil, 3 por 1, 3. Más 2, 5 por 1 es 5 positivo, entonces me da más. Veo que efectivamente hay un cambio de signo en el menos 2 tercios y en el 0. Eso también implica que aquí está la concavidad, como hace rato lo habíamos sacado. Aquí es convexa, cóncava y convexa. Entonces efectivamente estos son candidatos para ser puntos de inflexión. Ahora solamente necesito el valor de y en cada uno de estos. Y para eso voy a evaluar con mi función original a f de menos 2 tercios. Y esto me quedará igual a
3 por menos 2 tercios, 4 más 4 por menos 2 tercios a la 3. Esto me queda igual a 3 por 2 a la 4, 16, 3 a la 4, 81, más 4, menos 2 a la 3, menos 8, 3 a la 3, 27, esto me queda 3 por 16, 48, 81 más 4 por menos 8, menos 32, 27. Recordemos que podemos igualar el denominador, entonces si yo multiplico 27 por 3 me da 81, aquí tengo 48, 81, más con menos es menos. Como voy a multiplicar este por 3, también tiene que multiplicarse por 3, 32, 96, 81. Y esto me da igual a menos 48, 81. Entonces mi punto de inflexión es menos 2 tercios, menos 48, 81. Ahora, si tengo el 0, es más fácil evaluar el 0 porque 0 a la 4 es 0 y 0 a la 3 es 0. Como cualquier número multiplicado por 0 es 0, entonces tengo 0 más 0 es igual a 0. Entonces, y 0,0. Y solamente les voy a mostrar cómo queda la gráfica para que ustedes la tengan presente.